Buen día, traders. Habla Nino Di Russo y es lunes 18 de marzo del 2024. Son 5:22 AM en Chandler, Phoenix, Arizona. Son las 9:22 en Buenos Aires. Falta prácticamente 1 hora 8 minutos para la apertura de los mercados. Vamos a empezar el briefing de hoy analizando el cierre de los mercados el pasado viernes, en el que la volatilidad subió el 0,07 después de haber hecho un shooting star con una mecha superior enorme que incluso perforó el promedio ponderado de 200. Como ustedes ven y como lo hemos dicho muchísimas veces, el piso de la volatilidad está en ascenso todo el tiempo, comprimiendo los valores hasta la SMA de 200, hasta donde terminaremos viendo un spike y el impacto consecuente en los mercados. El put-call ratio se ubicó muy abajo, prácticamente en 0,80, en un mercado que de alguna manera complaciente no pareciera percibir los riesgos reales, al menos de la geopolítica internacional. En lo que se refiere a SPY, el impacto fue del 0,69% abajo, testió el promedio ponderado de 17, que es el trendinator que usamos nosotros, rompió la EMA 8 en la exuberancia que tuvo y además con una jornada con volumen extraordinariamente alto. Esta es una semana bastante atípica porque no hay muchos datos económicos, pero los que hay son realmente importantísimos, entre los que está la expresión del presidente de la Reserva Federal y la decisión que toma respecto a la tasa de interés. El Nasdaq fue afectado el 1,19% y claramente esto sí está flojo. Fíjense que se rompió el Trendinator. Con toda seguridad este papel va a ir a buscar a la SMA de 50. Todo dependerá de las expresiones del presidente federal, de la Reserva Federal el miércoles, en el sentido si tiene un discurso como aquí se llama Hockey Shadowich, ¿no? El discurso de un halcón o de una paloma. Ya veremos eso en los próximos días. En lo que se refiere a Russell 2000, las empresas de capitalización media, la evolución fue el 0,19% alcista, quedando debajo de la EMA 17 y camino a buscar el promedio ponderado de 50. En cuanto a las industriales, Dow Jones rompió también el Trendinator 0,55 abajo con muchísimo volumen y fíjense que el MACD en control ya está el de descenso. El petróleo el pasado viernes subió el 0,04% y fíjense que de alguna manera constituye un movimiento lateral con poco volumen. Esta mañana los futuros cotizan 0,37% arriba en $80 con 87 el barril. El impacto que indirectamente todo esto tiene en rendimiento de los bonos a 10 años ha sido el 0,05 alcista en 43,06, quiere decir que la tasa de referencia anda en 4,3%. En cuanto a la variación del dólar en tipo de cambio respecto de otras monedas, 0,11% alcista y fíjense que va navegando arriba del Trendinator y del promedio ponderado de 50. En cuanto a la cantidad de empresas que se encuentran arriba del promedio ponderado de 50, fíjense, 63% es demasiado exuberante, no es habitual cuando el mercado se vuelve tan exuberante como lo hemos visto en los pasados meses, específicamente para el mes de diciembre en un pico de 85%, lo natural es que caiga hasta el 10 o el 20% de empresas arriba del promedio ponderado de 200 o de 50 y esto nunca pasó. En lo que se refiere a los metales preciosos, fíjense el comportamiento del oro que está acercándose nuevamente a máximos históricos y esto ocurre cuando el mercado tiene la percepción que está frente a alguna crisis de algún tipo. La combinación de all-time highs y alta tasa de interés no es buena, con lo cual de alguna manera el mercado está pensando que una corrección es inminente. Fíjense que ya el RSI empezó a cruzar el nivel crítico de 68 con rumbo de descenso. En cuanto a la plata, el otro metal precioso relevante, un shooting star 1,32% arriba en 23,03. Las criptomonedas relevantes, entre ellas Bitcoin 0,12 abajo, este dato de esta mañana, en $68.282. En parte, ¿por qué subió tanto el Bitcoin? Bueno, por un lado, por el halving de la programación que aumenta los costos y reduce la cantidad de moneda que se puede imprimir, imprimir entre comillas, minar es el término correcto. Y por otro lado, como para algunos nuevos traders es un refugio de valor porque justamente aquí el único que no puede meterlo en las manos es el Estado. Ethereum, por otro lado, con un comportamiento parecido, 1,32 abajo, esta mañana está a $3.593.
Entre los papeles argentinos más relevantes tenemos Grupo Galicia, 2,05% alcista en 23,84%, y en el caso de YPF, la petrolera argentina, la evolución es 0,33% arriba con un colgado, pero arriba del Trendinator. Los unicornios más famosos argentinos, entre ellos Mercado Libre, el viernes bajó 3,96%, y fíjense que acá lo que tenemos también es una suerte de Evening Star en curso, en una jornada con bastante volumen, así que no sería extraño que intente testear el promedio ponderado de 200. En el caso de Globant, el otro unicornio argentino relevante, 0,53% arriba, pero fíjense muy frágil. Ya se curvó la SMA de 50 y está navegando debajo de la EMA 17. En cuanto a los papeles que explican la mitad del comportamiento del Nasdaq, Amazon bajó el 2,42%, pero fíjense que la sangre no llegó al río, se apoyó en el Trendinator. En el caso de Meta, que es ex Facebook, la evolución fue del 1,57% abajo y terminó rompiendo el Trendinator. En el caso de Microsoft, que ahora es la empresa más grande del mundo, 2,07% abajo, y de alguna manera esta estructura es un Evening Star. Así que veremos qué es lo que pasa en los días venideros, en particular con las expresiones del presidente de la Reserva Federal. Por otro lado, tenemos a Netflix, 1,16 abajo, pero con un velón enorme que constituye un engulfing pattern. Así que si hoy hay follow-through, probablemente esto siga bajando. Veremos si encuentra soporte en el Trendinator o no. En el caso de Google, el otro gigante del Nasdaq, fíjense que 1,34 abajo, de alguna manera testeó la SMA de 50 y está fallando, así que muy probablemente esto siga para abajo nuevamente. En el caso de Apple, el otro gigante del Nasdaq, 0,22 abajo, y fíjense la fragilidad transitoria de este papel. Esto es un rounding top, ¿eh? El techo de la catedral es un patrón bajista, está debajo del Trendinator, se viene el Dead Cross, así que es muy probable que veamos una baja de transitoria, aunque acá tenemos un hermoso squeeze con 33 de ADX, califica para un relief rally, el cruce del MACD, pero no tentarse como golosos con esto, porque si llega a cruzar el Trendinator hacia arriba, va a encontrar una enorme resistencia que es la SMA de 50, que le va a costar trascender. En el caso de Tesla, la figura es bastante parecida. Y fíjense que viene crucereando debajo de la EMA 17, el Trendinator, en un patrón de letra H que, como todos saben, es un patrón bajista con la SMA de 50 inclinada después de haber visto un enorme dead cross. En el caso de Lucid, los autos eléctricos de lujo, y fíjense que la suerte no es muy distinta. También vemos un patrón de rounding top. Fíjense un papel que está cotizando $2,70, que originalmente valía alrededor de los $50. De todas maneras, está tan exuberante que no sería extraño ver alguna suerte de relief rally. En el caso de NIO, los autos eléctricos de capital chino, la suerte es similar. En este caso quedó sin cambios, pero debajo del Trendinator, navegando en descenso todo el tiempo debajo del promedio ponderado de 50. Entre los papeles que miramos habitualmente tenemos a Soxel, el papel ETF apalancado 3-1 de los microchips. Debajo del Trendinator, 1,81 abajo, se empezó a curvar el Trendinator y ya constituye una resistencia. Así que no es extraño en el mediano plazo que continúe su ciclo descendente hasta testear la SMA de 50, y en particular fíjense que veremos, y hay que estar muy atentos a que no rompa la línea de tendencia de los mínimos y que logre o se las ingenie a superar la línea descendente de los máximos. Veremos cómo se comportan los días venideros. En cuanto a ARC, el ETF de innovación de Cathie Woods, 0,16 abajo, rompió la SMA de 50, que ya está curva, así que atención con esto. En el caso del LABU, el ETF de las biotecnológicas, 0,71% arriba, se apoyó en la SMA de 50, aunque debajo del Trendinator. En el caso de Macy's, fíjense que hizo un shooting star, pero viene bien Macy's arriba del Trendinator. Todavía le queda espacio para seguir subiendo, así que veremos su comportamiento en los días venideros. En cuanto a los futuros esta mañana, fíjense que la volatilidad está en descenso 1,71, lo cual le puede dar gas a un rebote alcista del mercado. En cuanto a los futuros, en particular del Nasdaq, un rebote extraordinario durante la noche, $213, 213 puntos arriba,
empujado por Asia y Europa, lo que constituye un breakout de la EMA 3 a la EMA 8, y de alguna manera esto augura alguna suerte de descenso. Fíjense que el Nasdaq, el futuro al menos, está navegando prácticamente arriba de la línea de regresión lineal. En cuanto al Standard Poor's, se lo ve muy exuberante. Tocó hace 3 días el máximo de 5.253 y esta mañana está 37 puntos arriba, haciendo una suerte de breakout, así que atención con eso. Por otro lado, Russell 2000, fíjense que toda vez que sobrepasa un desvío estándar de la línea de regresión lineal, se cae, tocó un high el 8 de marzo y de alguna manera esta mañana está 8 puntos arriba. Y finalmente Dow Jones, también que se está acercando a la exuberancia, tocó un high hace 3 días de 39.698 puntos y esta mañana está 60 puntos arriba. Nos espera una semana con escasos datos. En particular, mañana se publica los permisos de construcción de casas nuevas. El día miércoles aparece mucha información. Tenemos los inventarios de petróleo, tenemos la publicación de la Reserva Federal sobre la tasa de interés. Además, algún dato argentino, se publica el índice de desempleo argentino y también la evolución del PBI argentino. En cuanto al jueves, aparece mucha información. Vemos el índice manufacturero de Filadelfia, los subsidios al desempleo, los PMI de servicio, los PMI de manufactura, la venta de casas de segunda mano. Y finalmente, nuevamente, el día viernes vuelve a hablar el presidente de la Reserva Federal, con lo cual, si no queríamos sopa, hay dos, el miércoles y el viernes. En cuanto a los earnings, hay abundantes empresas presentando earnings, pero no hay demasiada relevancia en el tipo de empresa que lo publica. Por ejemplo, antes de la apertura tenemos a Embraer, que al final no lo hizo el viernes pasado, como estaba programado, SAIC, NIO, Exagen y ProSomnus. En lo que se refiere al aftermarket, veremos a Stone, Local, Lantern, Comtech, Westport, Joy, Bit Digital. El día martes veremos, antes de la apertura, a Xpeng, veremos a Huya, Caleres, Core Main. En el aftermarket veremos a TeraWulf, Health Equity, Arrow, Precigen, C-Classel, a Corbus Design, Relmada, Smith. El día miércoles veremos, antes de la apertura, una empresa en la que muchos de ustedes están invertidos, que es General Mills, Ginkgo, BioNTech, Oli, Signet, Orla, Sportrider, Tencent, King Cloud. Para aquellos que están invertidos en Soxel, es muy relevante la publicación de resultados del aftermarket de Micron. Veremos a Chiwi, Five Below, Home, Guess, Heartbeam, Steelcase, Worthington, Lithium Argentina, una empresa que empezó a cotizar en mercado americano, Albotech. Después veremos el jueves Intuitive, Accenture, Academy, Darden, FactSet, Baosun, Ciencia, Mink, Lufax. Veremos en el aftermarket un gigante como Nike, Lululemon, FedEx, Direct Digital, Vitru, Ascensus, Hyperfine. Como ven, hay alguna que otra empresa muy relevante que son market movers, el resto es empresas del montón. Y el viernes no tenemos nada relevante que comentar. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por su atención. Los espero mañana en este mismo canal.